mucho antes de que un recién nacido llorara en la noche de Belén, antes de que sus pies caminaran por los senderos polvorientos de Galilea, Él ya existía. No en la forma que el mundo conoció, sino como un ser cuya esencia trascendía el tiempo y el espacio. La Escritura revela una versión de Jesús que pocos se atreven a imaginar. Cuando esta imagen eterna fue mostrada a un hombre en una isla solitaria, el impacto fue tan profundo que cayó como muerto. Lo que presenció no fue simbólico, sino la revelación más intensa y asombrosa de toda la Biblia. Le ocurrió al apóstol Juan, el mismo que una vez recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús durante la cena, que compartió momentos cotidianos con él. Pero en la isla de Patmos, en medio del exilio y la soledad, experimentó algo completamente distinto. En Apocalipsis capítulo 1, durante un día de adoración, Juan escucha una voz poderosa a sus espaldas que rompe el silencio como una trompeta. Al volverse, lo que contempla está más allá de toda lógica. En medio de 7 candelabros de oro se encuentra alguien semejante a un hijo de hombre, vestido con una túnica que le llega hasta los pies y con un cinto de oro en el pecho. Juan intenta describir lo indescriptible. Cabellos blancos como lana y como nieve, ojos como llamas de fuego, pies como bronce pulido, voz como el estruendo de muchas aguas. De su boca sale una espada afilada de doble filo, y su rostro brilla como el sol en su máximo esplendor. Estas palabras, escritas en Apocalipsis 1, 13, 16, no son metáforas, son una revelación divina. Jesús ya no es el siervo humilde, se muestra con su gloria preexistente, el Cristo que existía antes de la creación. El encuentro es abrumador. Juan escribe en el versículo 17, «Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto». No era solo admiración, sino temor santo. Pero ese mismo Jesús glorificado extiende su mano, lo toca y dice, «No temas, yo soy el primero y el último». No es solo una declaración de identidad, es dominio eterno. Él venció la muerte y tiene en sus manos el destino eterno de toda alma. Esta revelación de Jesús en la isla de Patmos no fue casual. Fue una cita divina, ocurrida en un momento crucial de la historia. Juan no estaba en un palacio ni rodeado de multitudes. Estaba exiliado, aislado, probablemente cansado por tantas pruebas. Y fue precisamente en ese lugar de soledad donde el cielo se abrió. El mensaje era claro. La gloria divina no depende de las circunstancias favorables. Jesús se apareció en el instante en que todo a su alrededor parecía roto. Fue en medio del exilio que el Rey de Reyes decidió mostrar su verdadera identidad. El contraste entre el Jesús que Juan conoció y el que ahora veía no podía ser más impactante. Antes había caminado con un hombre que lloraba, que tocaba a los enfermos, que lavaba los pies de sus amigos. Pero allí, de pie, en un resplandor celestial, no estaba solo un maestro, era el Hijo Eterno en todo su esplendor. Su cabello resplandecía con santidad, sus ojos penetraban toda ilusión y su voz retumbaba con poder eterno. ¿Por qué Jesús no se reveló de esta forma durante su paso por la tierra? ¿Por qué caminar entre pescadores y cobradores de impuestos con tanta sencillez humana cuando poseía autoridad cósmica? La respuesta está en una decisión tomada mucho antes de Belén. Según Filipenses 2:7, Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No fue una pérdida de divinidad, sino una elección de ocultarla. Seguía siendo plenamente Dios, pero envolvió su luz en humildad. Cada acto de compasión, cada milagro, cada paso sobre caminos polvorientos fue realizado por el mismo ser que formó el universo. Como ya había escrito Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Juan 1:1.
El Creador se hizo parte de su creación, no para exhibir su poder, sino para ofrecer redención. Su gloria no se perdió, fue escondida por amor. Y ahora, revelada en la isla, Juan contempla lo que siempre fue verdad. El hombre humilde de Nazaret era y es el Dios soberano de la eternidad. La visión resplandeciente que Juan describió hizo mucho más que revelar la majestad eterna de Cristo. Esclareció un misterio largamente oculto, el de una gloria divina escondida voluntariamente por amor a la humanidad. Como explicó Pablo en Filipenses 2:7, Jesús se despojó de sí mismo, no dejando de ser Dios, sino renunciando a mostrar su esplendor visible. Eligió una vida de obediencia, mansedumbre y humildad. En apariencia era como cualquier otro hombre, pero en esencia seguía siendo el creador de todo. Mientras caminaba por aldeas y ciudades, sanando enfermos y enseñando a las multitudes, Jesús llevaba dentro de sí la misma luz que un día dijo, «Hágase la luz». Aún así, ocultó ese resplandor. ¿Por qué? Porque el amor se inclina. Si hubiera venido con fuego y relámpagos, ¿quién se habría acercado? En cambio, vino como siervo, arrodillándose ante los quebrantados, comiendo con los rechazados, tocando a los impuros. En raras ocasiones, destellos de su verdadera identidad atravesaron el velo. Una de ellas fue la transfiguración en el monte. Según Mateo 17, Pedro, Jacobo y Juan vieron su rostro brillar como el sol, y sus vestiduras resplandecer como la luz. Pero incluso ese momento fue breve, como si el cielo abriera la cortina solo por instantes. Casi siempre su divinidad quedó oculta tras la compasión, la misericordia y el sacrificio. Las mismas manos que crearon las estrellas lavaron pies polvorientos. La misma voz que tronó en la creación susurró perdón a una pecadora llorando. El mismo corazón que latía con poder eterno se rompió en una cruz de madera. Jesús no ignoraba su gloria, simplemente eligió no usarla en beneficio propio. Su misión no era impresionar, sino redimir. Por eso la imagen que Juan contempla en Apocalipsis no es una nueva realidad, sino una restaurada. El velo se ha levantado. El siervo se manifiesta como rey. El silencio de Nazaret da paso al estruendo celestial. Juan no ve solo a Jesús exaltado, lo ve entronizado, rodeado de signos de poder, belleza y dominio, y sin embargo, sigue siendo el mismo Jesús que caminó a su lado. Antes de la cruz, antes de la traición, antes de la corona de espinas, Jesús oró. No fue una oración cualquiera, sino una que descorrió el velo de la eternidad. En Juan capítulo 17 encontramos un momento que no solo revela su corazón, sino también su origen. Rodeado por sus discípulos en el silencio de la noche, levantó los ojos al cielo y dijo, «Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también el Hijo te glorifique». Pero luego añadió algo extraordinario, algo que resonó más allá del tiempo. «Glorifícame junto a ti, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera». No se trataba de una metáfora, era una afirmación, una verdad dicha sin rodeos. Jesús no pedía una honra nueva, sino volver a lo que siempre le había pertenecido, la gloria compartida con el Padre desde antes de la creación. Esta oración no es un clamor por reconocimiento. Es una ventana abierta a la relación eterna dentro de la Trinidad. Jesús no es un ser creado buscando ascenso. Es el Hijo coeterno y coigual que entró en el tiempo sin dejar de ser Dios. Sus palabras tienen el peso de quien recuerda la eternidad, no como una aspiración, sino como un hogar al que desea regresar. Isaías 42:8 lo declara con firmeza, «Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria». Y sin embargo Jesús recibe y comparte esa misma gloria. Esto solo puede significar una cosa, Él es el Señor. Juan
Quien escribió estas palabras comprendió claramente lo que estaba siendo revelado. No estaba registrando una teología abstracta, sino la verdad más sagrada. El hombre que oraba esa noche era también el Dios eterno. Ese momento de oración no es simplemente una despedida, es una revelación. Jesús no es un mensajero rogando por ascender, es el Hijo regresando al lugar al que siempre perteneció. La cruz se acercaba, pero sus ojos ya miraban al trono que jamás dejó de ser suyo. La oración de Jesús en Juan 17 no solo revela su origen eterno, sino que define el camino hacia la vida eterna. En el versículo 3 declara: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Aquí une el conocimiento de Dios con el conocimiento de sí mismo. Conocer verdaderamente al Padre es reconocer al Hijo. La vida eterna no se alcanza por rituales ni filosofías. Se encuentra en una relación, y esa relación es con Cristo. Durante toda su vida, Jesús permaneció fiel a glorificar al Padre, sanó a los quebrantados, habló la verdad con valentía, amó a los rechazados y perdonó a los culpables. Pero todo lo hizo con un solo propósito: mostrar el carácter de Dios. Al acercarse a sus últimas horas antes de la cruz, no oró para evitar el sufrimiento, sino para que fuera revelada la gloria que había permanecido oculta durante su paso por la tierra. No era orgullo, era cumplimiento. Su regreso a la majestad visible no sería un premio, sino la consumación de una misión eterna. Su identidad como hijo no era un título a ganar, era una verdad eterna por manifestarse otra vez. Jesús iba a entregarse a la muerte, pero no como víctima. Moriría como cordero, pero resucitaría como Señor reinante. Las palabras que pronunció esa noche resuenan con autoridad divina. Revelan a un Salvador que sabía exactamente quién era, de dónde venía y qué lo esperaba más allá del sufrimiento. Esa certeza tenía raíces en la eternidad. Siempre había estado con el Padre. Su descenso a la tierra no fue una caída, sino una misión de rescate. Su regreso a la gloria no fue una promoción, fue un regreso al hogar. Y ahora, al leer esas palabras siglos después, somos invitados a esa misma revelación. La vida eterna no comienza con la muerte, sino en el momento en que reconocemos a Jesús tal como es. El Hijo del Dios viviente, el Verbo eterno, la imagen visible del Padre invisible. Conocerlo es vivir. Verlo como lo vio Juan es despertar a la plenitud de la verdad. Desde el principio de los tiempos, Jesús no solo estuvo presente, actuó. En Génesis 1:1, la Biblia inicia con las palabras: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». En hebreo, la palabra utilizada para Dios es Elohim, un sustantivo plural que actúa con un verbo en singular, lo que sugiere de manera sutil una unidad en medio de la pluralidad divina. Esta pista escondida sobre la naturaleza de Dios revela mucho, una pluralidad en perfecta unidad. Juan lo confirma en su Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Luego añade: por medio de Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1-3. El Verbo es Cristo. No fue un espectador de la creación, sino su fuente. Las estrellas, los océanos, las galaxias y cada átomo fueron moldeados por su autoridad. Él habló, y la materia obedeció. Pablo refuerza esta verdad en Colosenses 1:16, afirmando que todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, fueron creadas por medio de Él y para Él. Cristo es anterior al tiempo. Todo lo que existe fue formado bajo su mando y sigue sostenido por su presencia. No está limitado por la historia. Él reina sobre ella. Y si es el principio de todo, también es la meta hacia la que se dirige la creación entera. Esta realidad transforma nuestra visión de la encarnación.
El bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre era el mismo ser eterno que fundó los cimientos del universo. Aquel que pidió agua junto al pozo era quien separó las aguas de la tierra seca. La misma voz que llamó a Lázaro fuera del sepulcro había llamado a la existencia todo lo que hay. Jesús no comenzó en Belén, allí fue donde entró en el tiempo. Su origen no es humano, aunque se hizo hombre. No fue creado, Él crea. No se convirtió en divino, siempre lo fue. Comprender esto es acercarse al núcleo de la fe cristiana. El Dios que creó el universo entró en su propia creación para redimirla desde adentro. En el capítulo 8 de Proverbios, la sabiduría es personificada con una voz que habla desde la eternidad, y muchos teólogos interpretan esta figura poética como una imagen de Cristo mismo. Los versículos 22 al 30 declaran: El Señor me poseía en el principio de su obra, antes de sus hechos más antiguos. Desde la eternidad fui establecida. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Este pasaje sugiere una presencia divina que antecede la creación y participa activamente en ella. No se trata solo de poesía, sino de teología. Revela que Jesús no estaba en silencio esperando su misión terrenal. Estaba presente y activo mientras Dios formaba la realidad. Su participación no fue simbólica, sino fundamental. El Hijo no fue formado después del mundo, ya estaba allí, dándole forma. Todo lo visible e invisible, físico y espiritual, fue influenciado por su sabiduría, voluntad y poder. Este entendimiento transforma nuestra percepción de la autoridad de Jesús. No es un visitante en la tierra, sino su arquitecto. Si existía antes del tiempo, no está sujeto a él. Si creó todas las cosas, nada existe fuera de su dominio. No gobierna por conquista, sino por origen. Y si Él dio la vida, solo Él puede definir su propósito y sentido. La redención, entonces, no es una reacción tardía, sino una extensión de su plan eterno. Quien construyó el mundo entró en él para restaurarlo. El artista ingresó en su pintura. El arquitecto habitó la casa. El Dios de majestad se vistió de humanidad, no por obligación, sino por amor. Cuando comprendemos esto, nace la verdadera reverencia. Jesús no está limitado a los evangelios, está presente en toda la Escritura. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Él es el hilo que une todas las cosas. Es la voz del principio y la luz del final. El mismo que dijo, sea la luz, hoy llama a los corazones a despertar. La misma gloria que Juan vio en el Apocalipsis es la que puso en movimiento el universo. Ver a Jesús claramente es verlo todo de otra manera. Jesús no está presente solo en el Nuevo Testamento, está entrelazado en cada parte de la Escritura. Desde la primera página hasta la última es la presencia constante de Dios hecha visible. Hebreos 1:3 lo describe como el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. No es un reflejo ni una sombra, es la imagen exacta del Padre. Ver a Jesús es contemplar el rostro del Dios invisible. Durante su ministerio, Jesús adoptó nombres y funciones que las Escrituras hebreas reservaban únicamente para Dios. Uno de los más impactantes aparece en Apocalipsis. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Estas palabras no son títulos poéticos, son afirmaciones de divinidad. Reflejan Isaías 44:6, donde el Señor declara: Yo soy el primero y yo soy el último, fuera de mí no hay Dios. Esto no es casualidad, es confirmación. Jesús no actuaba como Dios, ni reclamaba una autoridad prestada. Hablaba y obraba como el Señor eterno. Cuando perdonaba pecados, calmaba tormentas o recibía adoración, no estaba rompiendo límites, estaba ocupando su lugar legítimo. Ningún profeta, ángel o hombre santo se atrevió jamás a hacer lo que él hizo.
porque solo Dios tiene ese nivel de autoridad. Algunos aún intentan reducirlo a un maestro sabio o a un modelo de moral, pero esas ideas se desmoronan ante el peso de la Escritura. Él no dejó espacio para ambigüedades. Dijo, «Yo y el Padre somos uno». Juan 10:30. ¿La reacción? Los líderes religiosos tomaron piedras para apedrearlo, porque entendieron perfectamente lo que estaba afirmando. Se declaraba divino. Y él no los corrigió, no se retractó, porque no estaba equivocado, estaba revelando. En ese instante, como en cada milagro, enseñanza y encuentro, Jesús mostraba quién era realmente. El hombre que veían era el Dios que no podían ver, hasta que Él decidió revelarse. Y para quienes reconocen esta verdad, todo cambia. La visión que Juan recibió en la isla de Patmos no se parece a ninguna otra en las Escrituras. Ángeles, serafines y seres celestiales habían aparecido antes, pero ninguno se compara con lo que él contempló. El Jesús que vio no reflejaba una gloria prestada, resplandecía con majestad propia. Su presencia superaba el brillo de los seres del cielo, porque, a diferencia de ellos, su gloria no venía de Dios, era la gloria de Dios. En Apocalipsis 1, 14, 15, Juan describe, «Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, blancos como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas». Estas palabras recuerdan la visión de Daniel en el capítulo 10 y las imágenes de Ezequiel en el capítulo 1. Pero hay una diferencia clave. Daniel y Ezequiel vieron criaturas creadas. Juan vio al Creador. Hebreos 1:3 afirma que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su ser. No es un ángel, ni un simple mensajero. Es el Verbo que estaba con Dios y era Dios. Los ángeles reflejan, Cristo emana. Ellos obedecen, Él ordena, ellos sirven, Él reina. Hebreos también resalta esta diferencia. En los versículos 5 y 13 del capítulo 1 se declara que Dios nunca dijo a ningún ángel, «Tú eres mi hijo», ni a ninguno le dijo, «Siéntate a mi derecha». Pero Jesús posee ambos honores. Su trono no es simbólico, es eterno. En Apocalipsis 5 toda la creación se postra ante el Cordero y canta, «Digno eres, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación». La adoración no se comparte, solo pertenece a Dios, y toda la creación la entrega a Cristo. Ojos como fuego significan que todo lo ve. Pies como bronce hablan de firmeza y dominio. Voz como muchas aguas revela autoridad absoluta. Ningún ángel es descrito así. Lo que Juan contempló no fue una visión de un siervo, sino la revelación del Señor soberano que tiene en sus manos los cielos y la tierra. Cuando Juan cayó como muerto ante el Cristo glorificado, ocurrió algo inesperado. Una mano lo tocó. No fue una mano de juicio, sino de consuelo, y una voz, poderosa como para estremecer la creación, le habló con ternura. «No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Apocalipsis 1, 17, 18. Estas palabras no son poesía, son verdad cósmica. Jesús no solo venció la muerte, Él la gobierna. En el mundo antiguo, las llaves representaban autoridad. Tenerlas significaba tener el control total. Jesús no dice que las tomó prestadas, las posee. La muerte y el lugar de los muertos ya no están cubiertos de temor para quienes creen, porque su destino está en sus manos. Él no obtuvo esa autoridad por la fuerza, sino por el sacrificio. En la cruz, enfrentó la muerte no como víctima, sino como redentor. Entró en la tumba, rompió su poder y resucitó con gloria inigualable. Su resurrección no fue solo un milagro,
fue una declaración. La muerte ya no manda. El infierno no tiene la última palabra. El Rey está vivo y su dominio no tiene oposición. Esta visión fue dada a Juan, no solo para consolar, sino para proclamar. La iglesia sufría persecución. Creyentes morían por su fe. El imperio parecía invencible. Pero esta revelación rompió toda ilusión. El trono del cielo no está vacío. Jesús reina. Camina entre las iglesias, ve, habla, tiene el futuro en sus manos. Y hoy, siglos después, ese mismo Jesús sigue llamando. Está en el centro de la historia y del corazón que lo quiera recibir. No es un recuerdo, es el Señor, el que fue, el que es y el que ha de venir. Conocerlo es superar el miedo. Confiar en Él es vivir más allá de la muerte, y seguirlo es caminar con el Dios que tiene las llaves, no solo de la eternidad, sino también del presente.